queda más que comprobado que sí, este nombre, como lo decía ya uno de ustedes, de acuerdos de paz, está hasta cierto punto engañando a los lectores o a los escuchas o a todo aquel que haya oído esa palabra, acuerdos de paz. Los números, la realidad que está viviendo ese país en estos momentos apunta a que nada que ver con acuerdos de paz. Ahora hay una sociedad más armada, ahora hay una sociedad viviendo en situaciones económicas más alarmantes, ahora hay una acumulación de riqueza fenomenal. Hasta cierto punto alguien decía que ni siquiera en Europa se ve esa acumulación de riqueza que se da en El Salvador. Óigase bien, hay 2 familias en El Salvador que tienen afuera de ese país el equivalente a más de 4 veces el Producto Interno Bruto de ese país. Esto para muchos es, ya lo hemos dicho varias veces, es hasta quizás como parece sonar como ciencia ficción, pero esa es la realidad. Muchos se preguntan, la deuda externa de El Salvador sobrepasa los 15,000 millones de dólares y bueno, en los paraísos fiscales hay 3 veces más esa cantidad de dinero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la deuda externa no la debe de pagar ni la tiene que pagar el pueblo salvadoreño. Esa deuda externa se encuentra en los paraísos fiscales, en donde ya muchos dicen, ¿y por qué el señor fiscal no está poniendo sus esfuerzos en ir a rescatar este dinero que ha salido de ese país ilegalmente? Imagínense ustedes, amigos y amigas, estamos hablando de más de 45,000 millones de dólares en los paraísos fiscales, que en muchos casos inclusive las mismas Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, lo han dicho, son fondos que salen del país ilegalmente. Bueno, aquí un amigo le está haciendo el llamado al señor fiscal que en vez de andar siguiendo a Funes, que dio un préstamo de $700,000, ¿por qué no va a rescatar estos 45,000 millones de dólares que se encuentran en estos momentos ahorita en paraísos fiscales? Dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño. A un pueblo salvadoreño que ya va a ver que el IVA se le va a aumentar mínimo 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Ese pueblo salvadoreño va a tener que pagar quizás hasta un 15, 16% en el impuesto del valor agregado. Mire usted, amigo y amiga, estos señores que tienen su dinero en los paraísos fiscales no pagan en algunos casos ni siquiera el 5% de impuesto. ¿Sabe cuánto paga usted, amigo salvadoreño y amiga salvadoreña que está ganando el salario mínimo? Usted está pagando casi el 40% en impuestos. Bueno, esa es una realidad de un país en donde ya lo dijeron nuestros analistas aquí en El Salvador, tiene mucho que ver con ese entreguismo de 1992. Ya lo dijo usted. Traición, dijo. Es un documento que debería todo el pueblo salvadoreño revisarlo bien. Y es importante, nuestro analista mencionó acá el caso de Colombia, el que quisiéramos ver si nos puede añadir un poquito, porque desafortunadamente hemos estado en conversaciones en los últimos 3 días con algunos colegas de Colombia, en donde desafortunadamente tenemos que decirles que el camino que a ellos les depara es lo que ha pasado en El Salvador y aún peor, porque en Colombia ni siquiera se les va a reconocer
ni se les va a dar la oportunidad de convertirse en brazo en partido político. Imagínense ustedes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC hace menos de 24 horas, el domingo, antier, allá en La Habana, declararon el fin de la lucha armada en Colombia. Alguien decía la mañana siguiente, el destino de los pueblos latinoamericanos queda enterrado con esta decisión que ha dado ese grupo, en donde por lo menos la ilusión de alcanzar el poder de los pueblos a través de la resistencia queda enterrada, sin que los gringos hayan mandado ni siquiera un soldado, dice un colega, a derrotar a las FARC como lo hicieron en El Salvador, ¿no? Que hubieron muchos asesores. Dicen que ahorita en la mesa de negociaciones Estados Unidos se terminó el esfuerzo de resistencia de los países latinoamericanos, que para muchos eran representados por estas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Simple y sencillamente por el hecho de que eran las fuerzas de resistencia más antiguas. Acuérdense ustedes, desde casi fines de la Segunda Guerra Mundial, están estos señores en las montañas de Colombia, tratando de traer una sociedad más justa, igualitaria y democrática a Colombia. Ahora, en esa mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, en ningún momento se tocó el aspecto económico, en ningún momento se tocó el aspecto militar, en ningún momento se tocó el aspecto político. ¿Qué entrega de las FARC a los grandes intereses económicos regionales y, por qué no, obviamente estadounidense? Pero estamos interesados en la lectura que nos va a dar nuestro analista acá en El Salvador, y si nos puede hacer una comparación con la situación de la firma también, obviamente, de lo que pasó con el FMLN FARC. Es interesante y es importante recordarles, ¿no?, a nuestros amigos y amigas qué es lo que se dio detrás de estos dos fenómenos interesantes, ¿no?, estas dos firmas. Y también, rapidito, antes de pasar el micrófono a Salvador en El Salvador, habría que quizás mencionar un poquito que ambos, gobierno colombiano y FARC, estuvieron asesorados por entre comillas todo, guerrilleros salvadoreños y miembros del gobierno salvadoreño. Imagínense ustedes, bueno, para mencionar dos, ¿no? Se mencionan dos, pero hubieron más: Joaquín Villalobos, Mauricio Vargas. Imagínense ustedes, asesorando al gobierno colombiano para llegar a lo que en estos momentos ya se conoce como el fin de la guerra, de la lucha armada en Colombia. Adelante, El Salvador. Sí, nosotros sabíamos desde hace ya bastante tiempo que el señor Villalobos era uno de los asesores, ¿verdad?, para llegar a feliz término de esa guerra. Feliz término en el sentido de que siempre iban a quedar beneficiarios y el pueblo iba a quedar lo mismo que quedó el pueblo de El Salvador. Porque si nosotros nos atrevemos a decir la verdad, hay que decir que ciertamente se comprobó que dentro de la dirigencia de esos grupos revolucionarios sí había relación con el gran capital. El gran capital, visitando las selvas colombianas y dándose un abrazo con uno de los comandantes, pues hombre, eso es algo que quizás ni aquí se dio, pues. Y esas fotos le dieron una vuelta al mundo hace como 10, 15 años.
Entonces, algo anormal había en esa lucha guerrillera. Pero pasó lo mismo que aquí. Los comandantes de campo de este país lucharon heroicamente. Y en ciertos momentos, sí, el ejército les temió a esa gente. Pero luchaban de corazón, ignorando que en aquella dirección de aquellos grupos, de aquellos comandantes que formando el grupo de los 5, a excepción del señor Cayetano Carpio, que del 83 para acá ya había muerto, esa gente estaba trabajando ya con la CIA. Yo lo he dicho ya muchas veces, y lo he dicho porque hay pruebas. Entonces, aquellas grandes victorias, ¿verdad?, que catalogaron al comandante Villalobos como el gran estratega de la revolución salvadoreña, ¿verdad?, el gran estratega de la guerrilla. Pero claro, si el hombre ha sido un agente, si él venía en las noches a la embajada que le dieran órdenes, eso se aclaró cuando ellos bajaron ya de las montañas y le hicieron esta pregunta. Lo he dicho varias veces también. Entonces la guerrilla colombiana indiscutiblemente también tuvo su Villalobos. Y no solo él, hay otros que están mezclados en eso y que al tener ya mayor información también va a haber que decirlo. Es más, si aunque no lo digamos nosotros, eso ya está escrito por el mismo, yo diría por la misma seguridad de los Estados Unidos. Hace 20 años el señor Chomsky escribió un libro, parece que se llama La Quinta Libertad. Sí, no estoy muy seguro si fue ese libro, pero ahí habla él de la carnicería que había provocado el ejército de los Estados Unidos, la CIA, mejor dicho, ¿verdad?, en Centroamérica. O sea que esto no era nuevo. Todo esto se dio, en el caso de El Salvador, como un laboratorio para eliminar millones de la población. Ese es el plan, ese ha sido el plan. Y esto está, pues, es un plan que ellos vienen desarrollando desde allá por los años 70, 80. Y claro, con las grandes masacres que se dan ahora y que no las puede evitar el ejército salvadoreño ni el gobierno, entonces quiere que todo esto está planificado, hay que matar gente. ¿Por qué los gobiernos, y en este caso el gobierno salvadoreño desde aquella época no controla ese exceso que ellos le llamaban, ¿verdad?, de población, y que lo consideraban un gran peligro para la seguridad de los Estados Unidos? Entonces había que matar gente, porque El Salvador no hizo caso de las medidas que ellos habían sugerido que se hicieran, un control natal, pero dentro de algunos límites, ¿verdad? No se hizo. Entonces dicen ellos, en El Salvador cualquier cosa puede pasar, hasta la peste negra puede llegar ahí. Ahora, en Colombia no sucede eso, supongo yo, pero la pregunta es esta: después de 50 y más años de guerra en Colombia, ¿qué le queda de ganancia al pueblo colombiano? ¿Habrán mejorado su sistema de vida? ¿Habrán cambiado algunas estructuras opresoras que han habido y que supongo que siguen habiendo? ¿Habrá un gobierno que representa verdaderamente una auténtica democracia? ¿Habrán mejorado los salarios? ¿Se cumplirán las leyes laborales al pie de la letra? Porque Colombia fue durante muchos años el país en donde más dirigentes sindicales asesinaron. Entonces, en ese sentido nosotros decíamos, bueno, ¿y la guerrilla qué apoyo le da a los sindicalistas? Después de eso también es un país en donde los escuadrones, como aquí, ¿verdad?, escuadrones controlados como un ejército ilegal, pero con el aval del Estado, mataban gente, tanto guerrilleros como gente civil.
Ese era el trabajo de ellos. Entonces, al firmar la paz, esa es la pregunta.